a todos. Me cambié de lugar por una razón. Arturo al comienzo dijo que acá estaban sentados tres de los responsables de la mayoría de las cápitas de la Argentina. Como yo voy a hablar como un beneficiario, me centré entre mi actual cobertor, que es una obra social, y mi futuro, que es el PAMI, ¿no es cierto? Entonces, desde esa postura voy a hablar. Debo decir también que me resulta muy estimulante, enormemente estimulante, que las autoridades responsables de los sistemas más importantes de Argentina estén sentados aquí. Durante muchos años hemos vivido la imposibilidad de que eso sucediera y de que quienes tienen ideas, las comparto, ¿no?, el conjunto de la gente, vengan a defenderlas en estos lugares. Me parece magnífico y me siento muy estimulado por eso, y además enormemente estimulado por ver que esos organismos han recuperado la capacidad técnica que nunca debieron haber perdido. En el caso particular que yo más conozco, que es la superintendencia, bueno, veo que claramente eso ha sucedido y me siento enormemente feliz de esa situación. Miren, los amigos dijeron casi todo, y a pesar de que acá a Luisito no le gusta hablar de fragmentación y segmentación, yo creo que es importante que, si hablamos de qué va a pasar con la seguridad social, que debemos aclarar que aquí, en este universo que está cubierto aquí en la mesa, está sentado lo que yo creo personalmente que va a ser el eje de cualquier futuro modelo de cobertura universal en la Argentina. Es decir, si en Argentina va a haber un modelo de cobertura universal de salud, en los términos que expresa la OMS, es decir, mejorar las condiciones de salud, lograr acceso equitativo y lograr protección financiera, naturalmente en Argentina eso nace del núcleo de la seguridad social, que ha sido a lo largo de los últimos 50 años en Argentina el sostén de los niveles de salud de la mayoría de los argentinos. Pero cuando hacemos relación a la fragmentación, a la segmentación del sistema, más allá de la territorial, de las 24 provincias, de la fragmentación en la regulación para cada uno de los subsistemas y la fragmentación en función de la capacidad de pago de cada uno de los ciudadanos, hay otra foto que yo siempre suelo mostrar de cómo afecta la fragmentación, y creo que es un tema que necesariamente los tres actores que están sentados aquí y el sector público van a tener que discutir en el futuro. Pero como hablamos de la seguridad social, lo van a tener que discutir los tres actores que están aquí arriba. Y la fragmentación es esta foto que ustedes ven ahí de una familia tipo argentina. No se fijen en los números, pero fíjense en la lógica que esto tiene, ¿no? Un esposo que trabaja en un trabajo y aporta una obra social sindical, una esposa que aporta una obra social provincial y al sistema de las Fuerzas Armadas. Esa familia aporta en total, en el momento que hicimos el cálculo, 1.400 pesos para su salud. Ninguna de las tres obras sociales recibe un monto suficiente para cubrir el valor del programa médico obligatorio en ese momento. Y esa familia, que se ve sometida a lo que yo llamo la atención aleatoria de la salud, es decir, se atiende para comprar medicamentos en una obra social, para la alta complejidad en otra y para la atención de todos los días en una tercera, pero que ninguna de las tres le puede brindar la atención que necesita. Es decir, perfectamente podría solucionar esto si tuviera la posibilidad de fusionar sus aportes en la obra social que le parezca más adecuada a sus intereses y a sus necesidades. Y este es un tema que no tiene ninguna explicación técnica, es decir, no es para un congreso de economía de la salud, es para un congreso de política, ¿verdad? Porque el único mecanismo que falta acá para que esto se pueda hacer es decisión política.
Con decisión política esto se solucionaría sin problema. Y esta es básicamente la fragmentación y la segmentación a la que hago referencia para que Luisito no se enoje. El otro aspecto que tiene que ver con la fragmentación y la segmentación, Luis hizo referencia a esto en su discurso. Es saber, cuando los organismos internacionales hablan de fragmentación, hablan de la falta de interacción entre las redes de atención de los distintos niveles. En Argentina eso es clarísimo, ¿no? Es decir, la gente que está en el PAMI y tiene un prestador determinado, no puede atenderse en los prestadores de la seguridad social sindical, y los de la medicina prepaga no se pueden atender en el sector de las obras sociales provinciales. Bueno, este es un tema que posiblemente, y pensando en términos de la propuesta del Gobierno Nacional de la cobertura universal en salud, y Luis hizo referencia a esto, posiblemente habría que pensar, porque tendría dos efectos muy importantes, que ahora se los voy a mencionar, en lograr un nivel de inversión de los dos grandes sectores, o de los tres grandes sectores que están acá, en instalaciones comunes del primer nivel de atención, lo que llamamos atención primaria de la salud resolutiva, financiados conjuntamente por los tres sectores en todo el territorio nacional, que permitan decidir esas tres cosas que están allí, ¿no? Qué cuidados se deben brindar, quién los debe brindar, cuándo y cómo se deben brindar. Y los efectos que esto tendría serían básicamente dos. Primero, terminar con esa fragmentación de la falta de integración de las redes. En segundo lugar, tendría un efecto también muy importante, al cual también Luis hizo referencia y parcialmente Carlos también, que es el tema de elevar el nivel de calidad de los prestadores, en especial en el interior de nuestro país, donde independientemente del nivel de cobertura que uno tenga, sea el mejor seguro privado o sea la peor obra social, es decir, el prestador tiene las mismas condiciones prácticamente para todos. Y habitualmente, o muy frecuentemente, como decía Luis, no reúne las condiciones de atención de calidad en el mundo civilizado. Entonces, esta lógica podría evidentemente modelar, perogrullo, el modelo de atención que pretendemos para un sistema de salud único en la Argentina. Y terminar de alguna manera con la inequidad que sufrimos y terminar con esa vergüenza que muestra la foto, que no es atención primaria, sino que es atención primitiva de la salud y que la vemos con mucha frecuencia en todo el interior de nuestro país. El otro aspecto, también Luis hizo referencia, y yo creo que es clave, es tal vez clave desde el punto de vista de qué va a pasar con la seguridad social en la Argentina, es que discutamos sobre el tema de la opción de cambio. Y cuando digo discutamos sobre el sistema de opción de cambio, dejo aclarado que no queda ninguna duda, creo que a nadie de los que está sentado en esta mesa ni en el auditorio se le ocurriría pensar en eliminar el legítimo derecho que todo ciudadano tiene a cambiar de obra social cuando esa obra social no le brinda los servicios que requiere. No hay ninguna duda de esto, ninguna. El tema es que como está instrumentada la opción de cambio en Argentina desde el punto de vista de su regulación y de su flujo económico, genera un mecanismo absolutamente perverso, que Luis lo mostró y yo ahora también se los voy a mostrar con claridad, que es que genera dos sistemas diferentes, un sistema para los ricos y un sistema para los pobres. Esto habrá que discutirlo, hay múltiples salidas técnicas a esto. Una posible es discutir cuál es la cápita de salida del sistema de salud. Porque, a ver, no existe ningún país del mundo en el cual se permita que un ciudadano se vaya de un sistema solidario llevándose el 100% de su aporte. El único país es Argentina que permite esta situación. Y esto quiebra definitivamente las posibilidades de solidaridad del sistema de obras sociales en Argentina. Luis lo mostró con toda claridad. El cuadro ese, con muchos números que ustedes ven ahí, muestra, yo puse ahí también el papel de la medicina prepaga, porque la otra cosa a discutir
es que qué vamos a hacer con la ley de eso que dicen que es una ley de regulación de la medicina prepaga. Que evidentemente, bueno, yo tengo muy serias dudas. Yo afortunadamente no estaba en el país, la vi ya terminada. Supongo que en la discusión habrá explicaciones para que salga una ley de esa característica que regula todas aquellas cosas que no hay que regular en un sistema de medicina prepaga y que no regula todas aquellas cosas que habría que regular. Una de ellas, por ejemplo, cuál es la cápita de salida del sistema para el 90% de los afiliados de la medicina prepaga en Argentina, que son tributarios de la Seguridad Social. Por lo tanto, esta es otra discusión que en los próximos años se va a tener que dar en Argentina. Les decía, el cuadro lo que muestra es, de acuerdo a los datos que mostró Luis hace unos minutos, entre el 98 y el 2014, fíjense, en la población total de las obras sociales sin el PAMI en el 98 y en el 2014. Pero si tomamos los titulares que se fueron hacia la medicina prepaga, que son los que están en la línea que dice 33.7%, fíjense que hoy la población que permanece en las obras sociales, sin el PAMI, es casi 10 veces menor que la que teníamos en 1998. Y llamativamente, todos los que se fueron, ese 10% que se fue con esos valores, un poco más actualizados, un año más, es de 2015. En rojo están los que se fueron a la medicina prepaga con ese nivel de cápita y los que se quedaron en el sistema de seguridad social, en obras sociales, con ese nivel de cápita, lo cual les muestra claramente que la fragmentación y la inequidad ha persistido. Tenemos un sistema de seguridad social para ricos y un sistema de seguridad social para pobres. Y esto se traduce económicamente en la caída de la cápita promedio del sistema, que hace que muchas de las obras sociales, casi 7 millones de los beneficiarios de las obras sociales sindicales, no alcancen con su aporte a cubrir el valor del programa médico obligatorio y sea el Fondo Solidario de Redistribución, a través de los mecanismos como el SANO, como el SUMA y el SUMARTE y el SUMA 70, que los tenga que asistir para que alcancen esos valores. El otro aspecto que yo decía, hablaba ahí, era el papel de la medicina prepaga, ¿no? Porque hay un entusiasmo marcado en la sociedad argentina, especial en la clase media, que percibe como un rasgo de estilo el pertenecer a una empresa de medicina prepaga, de que esta es la solución. Es decir, me permitiría recordarles lo que pasa en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el ejemplo de un sistema basado en seguros privados. No tengo por qué aclarar cómo les va, pero ustedes saben cómo les va. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, hoy Cristian a la mañana hablaba de que, y coincido con él, en que entre los objetivos que se fija un sistema de salud no está solo sostener las condiciones de salud, sino también pensar en la sostenibilidad del sistema. El sistema de medicina prepaga en Argentina es insostenible en el futuro. Ya es casi insostenible en el momento actual. Miren, ese es el sueldo bruto en mayo del 2016 en Argentina, promedio, pero les aclaro que ese sueldo lo ganan solamente el 60% de los empleados formales en Argentina. Solo el 60%, el 40% restante gana 6.000 pesos menos que eso de promedio. Fíjense ustedes que si un hogar tiene 2 perceptores, reciben ese dinero, el 9% representa esto, aporta al fondo esa cantidad que se detrae de ese 9%, y tiene para desregularse esa cantidad de dinero, para pagar un plan que en esos momentos costaba eso. Es decir, que esta familia tiene que poner 2.042 pesos de su bolsillo para acceder a un plan de medicina prepaga. Para hacerlo más fácil, pone casi el 6% de su salario de bolsillo para acceder a un plan de medicina prepaga, lo cual sumado al 18% de aporte hace que esa familia pague casi el 25% de su salario para poder desregularse en un sistema de medicina prepaga.
No tengo que recordarlo aquí porque todos ustedes son economistas, ustedes se acuerdan cuál era el monto que hace que el gasto en salud se transforme en catastrófico, según la definición del OMS. No estamos muy lejos. Y estos son los más ricos de la Argentina. Para el 40% restante, los empleados formales y, por supuesto, para todos los empleados informales, esto los lleva a la pobreza. Es decir, si creemos que ese es el modelo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, estamos totalmente equivocados. Los otros aspectos que habrá que analizar, no te vayas, Carlos, que no, se lo vamos a dos situaciones que también, una la mencionó Luis, que es el impacto que el sistema de monotributo tiene sobre el sistema de seguridad social. Y otro es cuál es el papel del PAMI en el sistema de seguridad social. ¿A qué me estoy refiriendo? En el monotributo, todos ustedes saben, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, es un sistema absolutamente enloquecido, en el cual el que más gana aporta menos que el que menos gana proporcionalmente. Es decir, contradice un principio elemental de la seguridad social, que es que el que más gana más aporta y el que más necesita más retira. Es decir, que esto es una barbaridad. El otro aspecto, y que tiene que ver con el PAMI, a ver si lo tenemos acá, fíjense, ahí yo puse en esa barra el aporte del 3% del salario que un trabajador que gane el mismo monto que esa categoría de monotributista debiera aportar si fuera un trabajador formal. Fíjense que a partir de la categoría E de monotributistas, recién ahí se empieza a igualar el sistema. Todos los demás pagan menos. A ver, ¿por qué menciono esto? Y una palabra sobre el PAMI. Una cosa que vamos a tener que discutir, creo que vamos a tener necesariamente que discutir, es si todos los ciudadanos tienen el legítimo derecho de abandonar una obra social porque los atiende mal y pasar a otra obra social. Nosotros le estamos quitando a los ciudadanos que más requieren de atención médica la posibilidad de ejercer ese derecho. Ustedes me podrán decir, bueno, hay condiciones especiales de esa población que hacen necesario que estén en un sistema aparte. Bueno, yo no estoy tan convencido de esto. Lo discutiría seriamente. Por último, cuando Luis hacía referencia a que durante muchos años con el sistema de monotributo fue la propia seguridad social la que sostuvo esta situación, yo me permito recordarles que si estamos avanzando hacia la cobertura universal en salud, todos los países del mundo que avanzaron a la cobertura universal en salud avanzaron a punto de partida de dos cosas: los aportes de la seguridad social, a los cuales se sumaron aportes fiscales por parte del gobierno. Y de esa forma se consolidó un sistema único de atención a la forma costarricense con prevalencia del sistema, digamos, de seguridad social, la forma de los seguros nacionales, el inglés, por ejemplo, con preeminencia del sector público. Pero no hay ningún sistema donde la situación haya sido al revés, donde la situación haya caído el peso del sostenimiento del sistema en uno solo de los sectores. Miren, hay dos subsidios que ustedes conocen, que son el SUMART, el subsidio a los monotributistas, y el SUMA 70 a los jubilados que quedan dentro del sistema de obras sociales, que importan esa cantidad de millones de pesos anualmente. Es decir, que anualmente el sistema de seguridad social pone un fondo solidario y medio por año para sostener a monotributistas a los cuales, en mi opinión, el Estado debiera financiar con aporte fiscal. Y para sostener a 400.000 jubilados que están en el sistema y que son desfinanciados porque no se le transfiere el 100% de la cápita que el PAMI recibe por esta situación, sino solo una porción de esa cápita.
Entonces, estos son temas que me parece merecen discusión futura. Es decir, que en Argentina, si avanzamos hacia la cobertura universal, el sistema está totalmente al revés. Es decir, pone la seguridad social y no pone el Estado. Y ustedes lo ven ahí. De los 8,5 puntos que gasta Argentina en salud, el Estado pone solo 2 puntos del Producto Bruto. Es decir, que si queremos realmente avanzar hacia la cobertura universal, más allá de la generosidad que ha tenido el sistema de seguridad social con el sistema público de cederle 8.000 millones de pesos, va a tener que tomar alguna decisión de aportar realmente de fondos fiscales, fondos para generar un sistema único de salud equitativo en la Argentina. Eso es un camino que necesariamente vamos a tener que recorrer. Y una palabra final para el programa médico obligatorio. Nosotros ganamos la licitación para hacer esa revisión, la mitad de esa licitación para hacer esa revisión, nos paga muy poco la superintendencia, por eso lamentablemente, pero bueno. Otro tema a discutir es el programa médico obligatorio, Luis lo dijo con toda claridad. Y creo que este es uno de los problemas centrales de uno de los componentes que tiene la gobernabilidad de los sistemas de salud. Es decir, más allá de la transparencia, de la cual habló Carlos, de la pericia técnica, de la cual él habló también, y de la regulación, de la cual habló Luis. Es decir, el otro componente de la gobernabilidad está dada por la aceptación social de las medidas, ¿verdad? Y si bien está lanzada la idea de y hay un proyecto en el Parlamento de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, el problema está que después las decisiones de esa agencia sean realmente aceptadas por una sociedad en la cual se discute básicamente la pertinencia de que tengamos fútbol gratis, por ejemplo. Se discute la pertinencia de si hay que pagar o no las facturas de los servicios públicos, pero nadie discute la pertinencia de que 20 de cada 1.000 chicos en una provincia argentina se sigan muriendo. Nadie discute esa pertinencia. Entonces hay que ver si esa sociedad va a estar dispuesta a aceptar que los recursos son finitos y que el Estado tiene que establecer en forma transparente prioridades para acceder a determinadas situaciones. No lo digo, yo lo dice la Organización Mundial de la Salud en ese librito que ustedes ven ahí. Y terminamos ahí. Muchas gracias.